¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a conocer, a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. El próximo 14 de diciembre, Chile nuevamente podrá ser testigo de un eclipse total de sol, pero esta vez en la región de la Araucanía, donde se podrá vivir la oscuridad total en pleno día. Las autoridades estiman que ya con las fronteras abiertas lleguen cerca de 300.000 turistas extranjeros para presenciar este fenómeno. Uno de quienes estará ahí, al igual como lo ha estado en muchos eclipses totales alrededor del mundo en los últimos años, es nuestro entrevistado, con quien queremos conversar de la experiencia de viajar por el mundo para ver eclipses. Nombre: Alejandro Arroyo. Profesión: Historiador del arte. Durante los últimos 25 años se ha dedicado a perseguir eclipses alrededor del mundo. Ha presenciado 15 eclipses totales de sol en los 5 continentes y ha recorrido alrededor de 300.000 kilómetros para verlos. Esto casi es el equivalente a la distancia entre la Tierra y la Luna. Alejandro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Constanza, un agrado, buenas noches a todos los auditores, un agrado compartir con ustedes mi experiencia de esta un cuarto de década y algo, persiguiendo al sol, así es. Persiguiendo al sol, qué lindo nombre del viaje. Bueno, y primero te quiero preguntar, Alejandro, ¿cuáles son esos eclipses? Porque son 15 eclipses totales, ¿cierto?, que has presenciado, pero ¿cuál fue el primero y de dónde viene esto? ¿Por qué partiste? Entiendo que fue en Chile en 1994. Sí, así es, efectivamente, en noviembre del 94, el primer eclipse que yo presencié fue en Putre. Y ese eclipse era en la mañana, alrededor de las 9 de la mañana y algo. Y con un amigo, yo llegué a estos los eclipses por casualidad solamente. Un amigo que vivía en Francia, chileno que vivía en Francia, quería conocer el norte de Chile, de vacaciones. Y me contactó a principios de ese año y me dijo que quería hacer la zona de Iquique, hasta Arica, el altiplano, ojalá, etc. Y me comentó que en noviembre había un eclipse total de sol y que si era factible que yo coincidiera en esa fecha y lo acompañara y hiciéramos este recorrido. ¿Tú hasta ese momento no sabías nada de eclipses? No, nada, no. Por mi profesión y mis actividades culturales no tenía ningún acercamiento al tema de los eclipses, bajo ninguna circunstancia o forma, digamos. Así que lo que presencié ese día en Putre fue algo muy motivador en mi caso, porque en un eclipse total de sol tú puedes ver varios factores que llaman la atención. Primero, un eclipse de sol, por definición, es un fenómeno natural que se está establecido bajo cierta cronología, digamos. Tú sabes con mucha antelación, con años, de hecho, en la página de la NASA, que es una de las mejores páginas informativas sobre este tema, por ejemplo, tú puedes encontrar eclipses de aquí a 100 años más. Y eso significa que tú puedes programar el próximo eclipse total en Chile va a ser el 2048, en la zona de Puyo Huapi. Entonces va a ser, tú tienes la hora, va a ser, no sé exactamente, pero a las 9 de la mañana y va a durar 3 minutos. Toda esa información estadística está establecida. Entonces, es de partida un fenómeno que es predecible. Nosotros en Chile vivimos en un país de catástrofes naturales. Nos tocan los terremotos más grandes del mundo, nos tocan los tsunamis, los incendios, lluvias, etc. Y por lo tanto, el único fenómeno natural desde ese punto de vista que no tiene una consecuencia negativa para las personas que lo presencian o lo pueden vivir, es un eclipse total de sol. Claro. A diferencia, en este caso se produce en la Araucanía y hay muchas culturas, sobre todo latinoamericanas, que le dan ciertas connotaciones negativas a un eclipse total. ¿Ya? Esto proviene porque es una palabra de origen griego que significa, traducido al español, sería como desaparición o muerte.
¿te fijas? El sol Que desaparece el sol. desaparece por unos segundos. Claro, desaparece el sol y por lo tanto muchas, sobre todo cultura precolombina, le han dado esa connotación de muerte y desaparición y por lo tanto esto como que da cierta connotación negativa, a diferencia de otras culturas en Oriente, por ejemplo, que le dan el lado positivo del inicio de un nuevo ciclo de vida, del inicio de un cambio de energías que te va a llevar finalmente a otra etapa de la vida. Yo, ¿por qué sigo eclipses totales? Claro, Por porque dos circunstancias fundamentales. una cosa es haber ido en este primer eclipse, ¿cierto?, a Putre, donde tú dices viviste una experiencia especial, pero de ahí a convertirte en cazador o perseguidor Claro, de eclipses, digamos, hay un camino. ¿Qué es lo que te pasó? Hay un ¿Por camino. qué empezaste a perseguir eclipses? Claro, te comentaba hace un segundo esto de lo que me llamó la atención en Putre. Y que después yo fui comprobando a través de los distintos escenarios que fui recorriendo y comprobando algunas teorías que habían al respecto que te las describo brevemente. Lo primero que sucede en un eclipse total son cambios climáticos. ¿Ya? Si tú estás en una zona costera, por ejemplo, vas a observar que la marea sube. La temperatura baja. Normalmente baja entre 10 a 15 grados, dependiendo la época del año, el lugar donde tú te encuentres. Pero esa percepción se nota. Físicamente tú vas a ver que la temperatura va a cambiar. Luego, si hay, en el caso de Putre, yo estaba en la plaza de armas del lugar y había una feria de artesanía, donde además de alpacas, llamas, recuerdos, etc., los animales en estas circunstancias, cuando son totales los eclipses, se tienden a dormir. Y si estás en una zona Como si fuera de más noche. boscosa o de campo, claro, ¿te fijas? Los gallos cantan como que fuera amanecer o al atardecer, digamos. Y todos estos fenómenos naturales se producen en muy pocos minutos, previo a la totalidad. ¿Te fijas? Entonces, esa percepción me hizo ver a mí que era un fenómeno natural, como expliqué recién, que no tiene ninguna connotación negativa, por lo menos desde mi punto de vista, y que sí es comprobable lo mínimo que es el ser humano frente a la naturaleza. Y eso un poco uno lo puede comparar con los fenómenos agresivos, ¿te fijas? Donde tú no sabes cuándo va a durar un sismo, un terremoto, y cómo va a terminar. En cambio, tú sabes que en el eclipse esta totalidad va a durar 2 minutos, 3, 4, lo máximo que en el siglo XXI un eclipse total han sido 6 minutos 40 aproximadamente, que fue en China, y el 2009 o el 2008 por ahí. Entonces, tú sabes cuándo parte y cuándo finaliza este evento. Entonces, yo me dedico no a tomar fotografías del sol, del eclipse mismo, porque no es mi trabajo, no soy astrónomo ni tengo relación con ese tema, y además que Internet está lleno a esta altura de la vida de mucha información sobre los eclipses. ¿Te fijas? Lo que yo hago es, por una parte, observar el entorno, hacer fotografía muy básica, porque un elemento también que produce una totalidad es el cambio de luz. Y eso es muy importante porque es una luz distinta a la que tú ves diariamente con el sol. Es muy impactante. Una Yo luz estuve que el va año pasado en desapareciendo. el eclipse total del Valle del Elqui, así que todo lo que tú estás diciendo Correcto. me hace recordar, digamos, las sensaciones que uno Exacto. vivió y el cambio de luz, el cambio de Claro. temperatura es muy impactante. Sí. Y como te digo, si tú le agregas 2 o 3 elementos, si estás en la playa vas a ver cómo la marea va a cambiar rápidamente, la última media hora va a subir la marea. Ahora, hay un fenómeno, eso son un resumen de por qué dije yo, ¿dónde es el próximo eclipse? Quiero estar para ver qué sucede, caramba. Y eso ha hecho la suma de los 26 años de qué va a suceder en el próximo, ¿te fijas? De ahí no lo paraste más más, digamos, atractivo ahí seguiste todos los de eclipses ahí no paré totales. más, claro. Me perdí uno el 96, Ya. porque yo el siguiente fue el 98 en Venezuela, Ujú. en el Caribe, en una playa que se llama Adícora. Adícora. Para los auditores de Adícora. Para los auditores venezolanos los van a reconocer inmediatamente la playa. Está en el estado de Falcón, eso, en Venezuela. Después de ahí, el 99, fui a Hungría, a un lugar físico, un lugar que se llama Siófok, la ciudad que tiene un lago muy parecido a como va a ser ahora
en la región de la Araucanía, en el sector de Pucón, Villarrica, una zona en Hungría muy, muy similar. Después de ahí pasamos a Zimbabue, a África, Wow. el año 99, el 2001, perdón, que fue el primer eclipse del siglo 21. XX. O sea, 21. Así es. Y ese eclipse de África era bien interesante porque cruzaba el continente completo. Partía la totalidad en el Atlántico y cruzaba hasta el Índico, cerca de Madagascar. Y el país donde mejor se podía observar era la República del Congo. Pero en esa época la República del Congo estaba en guerra civil. Ah, Fue tal la presión de las agencias americanas que son, podemos hablar un poquito después de los grandes grupos que se mueven en torno al turismo astronómico, digamos, que la República del Congo levantó las fronteras por 24 horas y permitió que los turistas pudieran observar el eclipse desde ahí. Yo lo vi en otro país cercano que era Zimbabue, pero lo que yo hago normalmente cuando voy a un lugar de eclipse es visitar un par de lugares o ciudades distintas, conocer un poco también la región, ¿no? Entonces, claro, pero primero te enfocas en el lugar donde mejor se va a ver el eclipse, me imagino. Ese es tu primer sí, destino, sí, ¿o no? exacto. Mi primer destino es ese, pero a veces hay razones como en este caso Sí. geográficas o políticas que no te permiten. Ujú. El año 2006 tocaba en Libia, en el norte de África. Libia, Egipto, Turquía. Sí. Esa era la zona. Pero yo, efectivamente, eran también una cantidad importante de minutos de totalidad, pero lamentablemente Chile no tenía relaciones diplomáticas con Libia y no te daban visa de turista. Entonces uno tiene que ir viendo las posibilidades y en base a eso, finalmente lo vi en Turquía. ¿Te fijas? Uno tiene que acomodarse a ciertas circunstancias. Claro. Y después, Y bueno, después, bueno, lo, Rusia, ¿o no? después Rusia, claro, entre medio un vuelo a la Antártica. Ese es bien curioso. Hay dos, yo que destaco de los 15 A ver. por dos elementos. El de la Antártica, que es el 2003, era un vuelo que se tomaba en Sydney, ibas a Melbourne, de ahí hacías la bajada hacia al continente antártico y se ve desde el avión. Era un Mira, vuelo que fue récord de un vuelo doméstico de Qantas, que era Melbourne, Antártica, Melbourne, en 15 horas y algo de vuelo, y donde tú la totalidad sobre un avión, la ventaja que tiene es que se puede percibir casi el doble de lo que se puede ver desde estando en la Tierra, digamos. ¿por qué? En el ¿Porque estás caso más por tú de La cerca? Serena el año ¿Por pasado. qué estás más cerca? Claro, Ya. de hecho el año pasado hubo varios vuelos Sí. privados de agencias americanas y hubo de una revista internacional sobre el eclipse, que hizo un vuelo especial. Y lo que pasa es que si uno se imagina, por ejemplo, ahora en Pucón, o en Villarrica, uno va a estar el sol muy encima de uno, casi al cenit, porque va a ser a la 1 de la tarde la totalidad. ¿Te fijas? Claro. Y yo voy a percibir ahí en esa zona 2 minutos, 8 segundos aproximadamente. Si yo tomara un avión, eh, primera cosa es que los pasajeros van solo al lado de la vista del sol, Claro. supongamos el lado No se izquierdo del venden, avión. no se venden los otros Solamente eso. pasajes. Exacto, exacto. Y la velocidad, depende de la velocidad del avión, normalmente son Boeing o aviones de gran envergadura, por el tema de la velocidad que lleva el Sol, la Tierra, la rotación, más estos elementos combinados, normalmente se produce que tú puedas lograr en este caso a lo mejor 4 minutos y medio de totalidad. ¿Te fijas? Porque en Ya, el fondo es como que el avión se instala frente al Sol y lo va siguiendo. ¿Te ya. fijas? Y va Entonces, lento, ¿no? Me ese imagino a una velocidad que no puede ser muy rápido para poder sí, sí, o apreciarlo sea, bien, ¿o no? ponle tú, los aviones normalmente de gran fuselaje dan unos 900 kilómetros por hora. ¿Ya? Hay que preguntarle a un piloto o a alguien más experto qué velocidad tiene que tener el avión, porque el Sol, obviamente, la velocidad y la rotación de la Tierra es distinta y tienes que Mm, conjugar esos elementos para lograr esto. Pero normalmente yo en los vuelos bueno, en este caso el que yo tomé en la Antártica, u otros vuelos que he visto cuando ofrecen las agencias de turismo, normalmente se puede doblar el tiempo de lo que yo lo vería desde la Tierra.
¿Te fijas? Claro, esa es la gran Y el otro gracia. eclipse así como curioso, claro, esa es la gran gracia. Ahora, ¿Cuál era el hay otro otra curioso? gracia, por tú, que yo fui comprobando en mis teorías de percepción de los eclipses. El año, cuando fui a Australia, el 2002, claro, fue en el desierto, en el norte de Adelaida, unos 600 kilómetros al norte de Adelaida. Y ese era muy tarde, casi al colocarse el sol, a las 6 de la tarde, una cosa así. Entonces él estaba muy bajo sobre el horizonte, sobre la línea del horizonte. Y era muy breve, duraba 30 segundos. Esa ha sido mi totalidad más corta en la historia de los 15 eclipses. 30 segundos de Cortísimo, totalidad. 30 O sea, casi segundos. imperceptible, Sí. digamos. Correcto. Ahora, lo que gané yo como experiencia, como yo ya tenía otros ¿Mm? anteriores, era el lugar que había que ir, digamos. Pero lo impresionante, que después, años después lo pude comprobar, era que si tú estás en un lugar despejado, como en el desierto, a tu alrededor está todo limpio, tú puedes ver la franja del atardecer, la puesta de sol en 360 grados Mira. sobre tu eje. Tú te das vueltas sobre ti mismo y puedes observar entonces esta puesta de sol simultánea, completa, digamos. Porque, ¿qué sucede? Si yo estoy en la playa o estoy, por ejemplo, en Pucón, voy a tener siempre la vista despejada, digamos. Pero a mi espalda puede haber un edificio, Un volcán. no sé, un cerro, una cordillera en este caso. Exacto, ¿te fijas? Entonces, mi percepción del atardecer va a ser lo que el paisaje del entorno me permita, pero solo en el caso del desierto te permite o sea, toda esta totalidad completa despejada, creo, ¿te fijas? Ahora, Sí. eso yo leyendo después información decía que usted, si está en el desierto, percibe esto. Y la otra lugar donde usted lo puede percibir es en una isla pequeña, Ya, yendo a la altura máxima que tenga esa isla, y usted puede ver la isla completa. Entonces, claro. si se produce un eclipse, usted va a ver algo similar, una puesta de sol en 360 grados. Y eso el 2010 yo lo comprobé, en Rapa Nui. En Ah, Rapa Nui fui al Terevaca, que es el volcán el más alto volcán. que tiene la isla, que son 508 metros aproximadamente, Ujú. ¿ya? Y el Terevaca, efectivamente, hice el ejercicio de estar en esa altura de la isla, donde efectivamente se ve prácticamente todo el océano Pacífico rodeando la isla, pero el eclipse fue parcial. O sea, era total, pero había nubosidad. Claro. Cosa que podemos explicar brevemente después, bajo qué circunstancias físicas son las ideales, digamos, climáticas. Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente se podía observar esto, era cierta la teoría en lugares despejados, desiertos o islas pequeñas, pero en este caso, para este eclipse, claro, esta nubosidad un poco no dejó verlo tan claramente. Estamos conversando con Alejandro Arroyo, Ahora, por historiador de, último, sí, desde historiador del arte, y además lo estamos contando, nos está contando acerca de parte de su vida persiguiendo eclipses, y estábamos recorriendo los eclipses totales que ha presenciado, que son 15 en total. Alejandro me iba a decir hay, probablemente algún otro que te impactó más, y yo te quiero aprovechar de preguntar, ¿son todos una sí, experiencia diferente al final? cuenta. ¿O hay alguno que tú hayas visto, pucha, todo el esfuerzo que hice para llegar, no tengo idea, hasta Indonesia, hasta la isla Faroe, y no fue tan increíble? ¿O estaba nublado, como te pasó Correcto. en Rapa Nui? O sea, ¿hay alguna frustración o todos te han Es dado así. alguna sensación, siempre te han enriquecido tu experiencia de vivir eclipses? Han sido todos distintos desde todo punto de vista, desde la logística, el lugar, la gente, la cultura, etcétera, y desde el clima. ¿Te fijas? Yo de los 15 me han tocado lluvias torrenciales, por ejemplo en Shanghái. ¿Y se ve Eh, algo con lluvia torrencial? pero sí, bueno, adelantemos un poco los tips que Sí. quería entregar. En el fondo, ponle tú, eh, se oscurece, en general, una totalidad se oscurece, pero de atardecer, no de noche total. ¿Ya? Eso es Ujú. un alcance. No es Luego, oscuro, 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 sino que es como que si está estuviéramos nublado, en lo que penumbra. uno... Esa, en penumbra, claro. Ujú. Si está nublado, está parcial nublado, lo que yo no voy a ver son las fases de la luna con los lentes de eclipse, que tienen que ser certificados y de buena calidad para poder observar un eclipse de sol.
Si está nublado o está seminublado, efectivamente yo no puedo ver las fases en su totalidad. Y si están, en este caso en Shanghái estaba totalmente cerrado, estaba lloviendo, lo que se produce es efectivamente que se oscurece de noche. ¿Ya? Cuando está lloviendo está muy cerrado el cielo. Ahora, esto fue una casualidad, entre comillas, porque uno lo que hace es ver el clima, obviamente, el lugar que elige. Aparte de la mejor cantidad de minutos de totalidad, hay que ver el clima, la cosa de ingreso al país, etc. En el caso de China, yo sabía que la probabilidad era 50 y 50, lluvia o despejado. Y uno en el fondo apuesta a estas reuniones, porque yo les comento a mis amigos, esto es como tener una reunión, una cita, yo sé que el próximo 14 de diciembre hay que estar en alguna zona del sur. Uh-huh. Y se la hora en que es la reunión, tengo todo planificado, ¿te fijas? Sí. Lo que yo no puedo planificar es el clima. Claro. Entonces uno en el fondo también arriesga ciertos elementos. Entonces, ya, yo voy a jugar por ir a Pucón. Ahora, si en Pucón ese día está lloviendo, fracasó mi apuesta. Claro. Entonces tengo que obtener todo lo demás, la sensación de compartir con la gente, de ver el lugar, conocer el lugar efectivamente, etc. Y en Shanghái, en la experiencia que tuviste en Shanghái, donde llovía, decías, a chuzo, ¿qué experiencia te quedó? ¿Qué, digamos, hubo oscuridad total? Eso es algo especial. Claro, pero esta oscuridad total, lo que me sorprendió, que efectivamente fue lo que yo rescato de ese eclipse, bueno, era el más largo del siglo. Entonces, eran 6 minutos de infracción. Era larguísimo. Lo vi en el centro de la ciudad, que es un centro. Yo había estado visitando la ciudad, esa zona. Uno normalmente llega a los países 4 o 5 días antes de la ciudad, porque tú no sabes algo tan básico, es como a la hora del eclipse, dónde va a estar el sol. Por lo tanto, uno tiene que llegar con antelación para saber la logística, digamos. Tomo un metro, voy a la plaza de armas de la ciudad, o voy a la playa más cercana, etc. En el caso de Shanghái, yo había estado justo en el centro de la ciudad, en la ciudad antigua, visitando, de hecho, ese sector en la noche anterior. Y me llamaba la atención que la ciudad, frente a mí, desde la ciudad antigua de Shanghái, la ciudad contemporánea, era muy similar, guardando las comparaciones, con Times Square, lleno de luminarias, todo encendido. Era una cosa muy fascinante desde el punto de vista fotográfico, por ejemplo, hacer fotos preciosas en esa zona. Y eso me quedó en la retina. Bueno, al otro día llegué temprano, fui a esta zona comercial, que está la torre principal de telecomunicaciones ahí en Shanghái, en esa zona, que hay un paseo, está lleno de restaurantes, un parque muy bonito. Y estaba un poco ya lloviznando, y entonces empecé a notar, en la hora con el teléfono, que ya había comenzado la totalidad, ¿te fijas? Pero como estaba nublado lloviendo, no se notaba tanto, hasta que efectivamente ya se produjo la totalidad y se oscureció. Esto era a las 9:30 de la mañana aproximadamente, se oscureció de noche y todo el sector se iluminó automáticamente, porque hubo un sistema, obviamente, de luces que se encienden con la oscuridad. Claro. Entonces, eran las 9:15 de la mañana y era como lo mismo de la noche anterior a las 10 de la noche. ¿Te fijas? La ciudad iluminada totalmente. Y eso es lo que yo rescaté de ese clip. ¿Te fijas? Si no hubieras yo estado la noche anterior, posiblemente me habría sorprendido este efecto luminoso, pero yo tenía la pauta de comparación. ¿Te fijas? Entonces, Alejandro, eso lo hizo muy atractivo desde ese punto de vista. Tú dices, claro, que lo que no se puede controlar son las condiciones del clima, ¿cierto? Pero sí se puede definir dónde lo veo, y bueno, y tampoco puedo hacer nada con la hora en que va a ser el eclipse, es la mañana, mediodía o atardecer. Pero pongamos en el caso del eclipse Sur 2020, del que va a ser en la Araucanía el próximo 14 de diciembre del 2020. ¿En qué va a consistir? Y según eso, yo me imagino que tú ya tienes listo cuál va a ser tu spot, cuál va a ser tu lugar, desde dónde lo vas a ver y por qué. ¿Cómo se hace ese ejercicio completo de planificación de dónde va a ser el mejor lugar para apreciar ese eclipse? Correcto. Sí, vamos por secciones. Si yo elijo el mejor lugar con mayor cantidad de minutos, segundos, porque aquí hay una gran diferencia entre 1 minuto, 2, 3, 4, 5. ¿Te fijas? Aunque uno dice 1 minuto en la vida, puede ser mucho en este caso con eclipse, o muy corto. Depende cómo uno lo vea. Pero el mejor lugar es entre Villarrica y Pucón, Molco.
Molco. ¿Ya? Esa es la zona, dura una fracción más, porque en Villarrica vas a tener 2 minutos 8 de totalidad, en Pucón 2 minutos 7 y algo, y en Molco es una cosa intermedia, ¿te fijas? Que es un poquito más. Este eclipse de la Araucanía se ve desde Isla Mocha, pasando por Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, Gorbea, después Villarrica, Pucón, Curarrehue. Ahora, la mejor localidad está entre, como te digo, lo más cercano. Normalmente, para dar un tips, las franjas de oscuridad que se producen en las totalidades de los eclipses van entre 100 y 150 kilómetros de ancho. Lo ideal es estar al centro de esta franja. Ya. Es lo que sucede ahora en el caso de Molco, que es la localidad más cerca a este centro de la totalidad. Por eso dura unos segundos más. O que en este caso, unas fracciones de segundo. Y este eclipse termina en Argentina, en la zona al sur de Neuquén y al norte de San Martín de los Andes. Ahí se produce la totalidad máxima, que son 2 minutos y 10 segundos. Ahora, si yo hubiera tenido 2 minutos 15 segundos, supongamos, en Argentina, habría visto el eclipse allá. Eso te iba a preguntar, ¿por qué no cruzar la Pero frontera? un segundo... No vale la pena en el fondo, porque la diferencia Exacto. no es tanta. Pero claro, no es tanta, y el lugar en el caso argentino es un despoblado, no hay ciudades cercanas, la logística es más compleja, y por lo tanto no ameritaba un segundo la diferencia para viajar a ese lugar. ¿A qué horas va a ser este eclipse? Ahora, volviendo a este tema, si uno tiene sus lentes instalados, ¿Sí? va a partir aproximadamente a las 11:40. Ya. ¿Ya? Ahí parte las 11:30, uno tendría que estar preparado, más o menos. Y con los lentes, si está despejado, yo voy a empezar a ver inmediatamente las fases de la luna. ¿Te fijas? Si está nublado, no voy a percibir ningún elemento hasta la totalidad, posiblemente. ¿Te fijas? Y En la totalidad sí va a cambiar la temperatura, va a cambiar la luz y los elementos que hemos conversado. Sí, ¿y tienes tú ya una idea de cómo va a estar el clima o es muy temprano Sí, todavía para saber? Uno puede viendo el clima según las estadísticas, ponle tú. Cuántos días al año tiene lluvia esa zona, cuántos días nublado. Hasta el pronóstico actual, para esa fecha debería estar despejado, pero la probabilidad es que también esté parcial nublado. Ya. Y eso varía, el clima en estos casos, los eclipses puede variar hasta 24 horas antes. Es muy complejo hacerse llevar por la estadística. Ya. Y una vez, Alejandro, que dices, ok, Molco es el lugar donde hay que estar, pero ahí en Molco, en Molco uno puede estar al borde del lago, pero también puede subir hacia el volcán, ahí mismo Sí, está la subida al volcán. ¿Cómo definir sí. dónde es mejor Correcto. verlo? ¿A nivel, digamos, de lago o a nivel de volcán Villarrica? A ver, ¿Hay alguna una diferencia? acotación. Lo primero sería llegar... Sí, espérate. Lo primero sería llegar y ensayar la ruta 2 o 3 días antes. ¿Por qué? Porque no se puede improvisar sobre la marcha, porque te pierdes el eclipse, entre comillas. Sí. Porque estoy pensando que el auto, que el jeep, que el camino, que esto, que... ¿Te fijas? Entonces, por eso uno ensaya primero la ruta. De hecho, yo fui a la Araucanía el año 2016 la primera vez, e hice desde Puerto Saavedra hasta Curarrehue. Ensayé el camino, sé los tiempos, fui 2 veces. De 4 años. A La Serena también. Ya hiciste toda la planificación y el recorrido. Exacto, ¿te fijas? En La Serena fue similar. Yo llegué la primera vez que fui a La Serena y conocí La Higuera, que finalmente fue el lugar donde vi el eclipse del año pasado. Yo fui el 2015 la primera vez. Y hice La Higuera hasta Punta Choro, después hice Paihuano hasta todo el interior. Y fui 3 veces finalmente. Entonces yo ya sabía los tiempos, sabía dónde tenía que estar. Tenía un plan B o un plan C. Si está nublado La Serena en la mañana ese día, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Te fijas, siempre hay que tener en estas alternativas. Pero bueno, volvamos a lo que nos interesa, que es el 14 de diciembre. La totalidad se va a dar a la 1 de la tarde con 3 minutos aproximadamente, ¿ya? Y va a durar en esta zona 2 minutos 8, 2 minutos 6. Y va a terminar a las 2:32 de la tarde, a las 14:32 aproximadamente. Ahí es la última fase de la luna que vamos a poder percibir. Ahora, ¿qué es lo emocionante si tenemos la totalidad completa? Un día despejado va a ser, primero cuando se produce la totalidad, vas a poder sacarte los lentes del eclipse y ver directamente al sol. ¿Por qué? Porque se arma la corona, la famosa corona alrededor del sol, tú la puedes percibir como la viste el año pasado seguramente en La Serena, ¿te fijas? Correcto.
Y lo segundo que emociona mucho es cuando termina el eclipse total, dijéramos, y aparece el primer rayo de luz del Sol luego de esta totalidad, que es como nacer nuevo, digo yo. ¿Te fijas? Ese primer rayo que te ilumina, que volvió la vida. ¿Te fijas? Esto continúa, tenemos una nueva oportunidad para seguir adelante. Eso es lo ideal que se dé en el despejado. Ahora, ¿qué sugeriría yo por las condiciones sanitarias de este año? Sugeriría que la gente no fuera a Pucón, Villarrica y se instalaran todos ahí, como me preguntas, a orilla del lago o a los pies del volcán Villarrica, que es un paisaje precioso. ¿Te fijas? Yo hice la ruta el año pasado, la última vez, de esta de Pucón, ¿te fijas? Y efectivamente llegué hasta el volcán y se ven los lagos, o sea, es una postal preciosa del lugar, porque la naturaleza en ese sector de Chile es así. Ahora, hay un tema práctico que ojalá, lo voy a mencionar tiro antes que se me olvide, que es, como esto es a las 12 del día, prácticamente el sol está arriba, muy al frente tuyo, es muy complejo desde el punto de vista físico tener todo el rato los lentes mirando el sol en esa posición, por la cabeza, como está la postura del cuerpo, ¿te fijas? Entonces, como es largo, porque de las 11:30 hasta las 2:30, si yo lo quiero ver completo, tengo casi 3 horas de estar así. Mi recomendación y mi tips recomendatorio para esto es verlo, ojalá acostado en el suelo. Mira. En una reposera o en una silla de playa, ¿te fijas? O en una toalla tirada en el campo, como tú quieras. Estas telas que se usan para hacer yoga, por ejemplo. Una alfombra, algún elemento muy cómodo de partida. Y la posición te va a permitir estar acostado, colocarte los lentes, ver la fase de la luna, sacarte los lentes, volver tranquilamente y lo vas a observar mucho mejor. Obviamente, a lo mejor en la totalidad uno puede celebrar, cantar, hay distintas manifestaciones frente a la totalidad, pero en el fondo para observar las fases de la luna yo recomiendo a este eclipse verlo cómodamente acostado. Perfecto. Nos quedamos entonces con esa recomendación, se nos para acabó el tiempo. Sí. Ya, pero finaliza. No, pero una cosa con el tema de la pandemia, yo les sugiero... Sí. En realidad no es que la gente esté en ese lugar. En la región, en Loncoche, en otras localidades, en Puerto Saavedra, en Teodoro Schmidt, se va a ver. Son menos segundos. Si es el primer eclipse que uno va a ver en su vida, hay que privilegiar eso, vivir la experiencia, aunque sea un minuto. En Panguipulli, por ejemplo, son 41 segundos. Yeah. Yo seguramente voy a estar en esa zona, en Panguipulli, porque privilegio el hecho de que no toda la gente, en este caso, tiene que ir a esa zona. Exacto. Hay que disfrutar. En Santiago se ve, pero la mitad, un 50 y tanto. Pero también lo vamos a poder ver. Así que no todos tenemos que viajar a la Araucanía, que es un dato importante también, considerando, como dices tú, las condiciones sanitarias. Este eclipse se ve sanitario. Este eclipse es percibible desde Arica, un 26%, hasta Punta Arenas, que es casi el 80%. Sí. Entonces, uno lo puede percibir desde su ciudad perfectamente. Perfecto. Alejandro Arroyo, muchas gracias por tus historias, por esta conversación. Mucha suerte en el eclipse del 14 de diciembre. Ya conversaremos después para conocer tu experiencia. Muchas gracias a todos los que nos siguieron hoy día a través de Instagram TV y también, por supuesto, a través de la 103.3 FM. Nos vemos en un nuevo capítulo de Nuevamente. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, un gusto.